La problemática que trabajamos fue un derrame de hidrocarburos en un ducto de Pemex ubicado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el año 2014 que ocasionó la contaminación del río San Juan. La situación problema también nos dice que ocasionó daños en los ecosistemas del río, los cultivos, la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Los daños ocasionados por el derrame ya no son visibles, pero se ha notado que las instalaciones de refinería siguen expulsando aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto provoca un daño a elementos naturales como el suelo, campos de aguas superficiales y subterráneos. Para poder conseguir una solución viable y conveniente, es importante primero comprender cuál es la composición de las moléculas que pueden estar presentes en el derrame. La meta final es encontrar la manera más viable para poder realizar la limpieza de este derrame. Los elementos químicos que fueron analizados en este reto fueron el carbono y el hidrógeno. Estos dos elementos crean mediante enlaces polares las moléculas llamadas hidrocarburos. Empezamos analizando los elementos con estructuras de Lewis, geometría molecular, geometría electrónica, polaridad y su interacción. A continuación mencionaremos los hidrocarburos analizados. El benceno, butano, pentano, propano, hexano y metano comparten una geometría electrónica y molecular igual, que es tetraédrica, mientras que el etano e isobuteno comparten una geometría molecular y electrónica llamada trigonal plana. El buteno tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular trigonal plana. Y por último, pero no menos importante, el tolueno tiene una geometría electrónica trigonal plana y tetraédrica. El átomo molécula del carbono está ubicado en el periodo 2 de la tabla periódica en el grupo 4A. Asimismo, el átomo de hidrógeno está ubicado en el primer periodo en el grupo 1A. La mayoría de los hidrocarburos expuestos anteriormente presentan una no polaridad, por lo tanto son insolubles en agua, o sea, hidrófobos, a causa de la diferencia de polaridad entre estas dos sustancias. La viscosidad de estos compuestos está entre un rango de 0.0004 y 0.00067 kilogramos por metro sobre segundo. Los estados de agregación en que se presentan estos hidrocarburos son dos, gaseoso y líquido. Su punto de ebullición depende del tamaño del alqueno o alcano, es decir, del número de carbonos. Las moléculas de carbono con menos de 12 carbonos son consideradas como compuestos ligeros. Estos son considerados compuestos altamente volátiles. En el listado se mencionan alcanos y alquenos. Las propiedades químicas de los alcanos incluyen oxidación en presencia de oxígeno, aire o calor, pirólisis, que esto es cuando se exponen a altas temperaturas y estos se convierten en alquenos, el hidrógeno se desprende, halogenización, es la reacción de los halógenos y alcanos cuando tienen contacto con la luz solar o ultravioleta. Nitración, reacción cuando está en contacto con vapor de ácido nítrico y se obtienen compuestos derivados del nitrógeno. Debido a que este ácido oxida, transforma la mayor parte del alcano en dióxido de carbono y agua. Las propiedades predominantes y más comunes de los alquenos son las propiedades ácidas. La solución planteada por el equipo es implementar barreras flotantes en el río para la contención de los hidrocarburos. Se planea no solo poner una barrera, sino una barrera tras otra en el trayecto del río hasta que la última barrera no atrape nada de los hidrocarburos. Estas barreras estarán sujetas al piso para que no las arrastre la corriente. Posteriormente, pasaremos a recolectar el excedente de los hidrocarburos por cada barrera con unas mallas que, debido a sus propiedades físico-químicas, absorben solamente los hidrocarburos dejando el agua en el río. Al ya haber quitado el excedente de las barreras, pasaremos a retirar las barreras con la cantidad de hidrocarburos que pueden extraer y posteriormente con las mallas absorberemos los hidrocarburos que salieron del agua por la fuerza de la corriente del río. Esta solución conlleva varias explicaciones que están basadas en cualidades químicas. Al momento de analizar la estructura de los hidrocarburos, se pudo observar que las moléculas tienen una interacción molecular no polar, por lo cual no eran solventes en el agua, ya que esta es una molécula polar. Por otro lado, el material de la barrera es un plástico compuesto por fibras no polares, igualmente que evita la absorción del agua a su estructura. Por último, las mallas, igual no polares, se utilizaban para absorber los hidrocarburos. Analizando la situación problema planteada previamente, el impacto ambiental que provocó el derrame de hidrocarburos es negativo. Gracias a este derrame no solo se contaminó el ecosistema que vivía en él,
sino también los cultivos y la calidad del agua para consumo humano. Los derrames accidentales a gran escala presentan un volumen significativo de contaminantes en todo el mundo y los efectos ecológicos pueden ser muy variables. Esto depende de la composición química del producto vertido, el tipo de ecosistema afectado y la relación con los ciclos reproductivos y/o migratorios de las especies afectadas en esta zona en particular. El derrame de petróleo de igual manera tiene un impacto de tipo social, pues al estar en contacto con los animales que viven en el área en el que el petróleo fue derramado, hace que estos animales no puedan ser utilizados como alimento por los humanos. Por lo tanto, esto tiene consecuencias indirectas, como por ejemplo empresas de restaurantes, servicios de transportación, afecta el área de la pesca, el área turística, por lo que impacta en la economía de manera negativa. Por otro lado, esto generará la creación de empleos para la gente local, además de un incremento en la economía como efecto del empleo de la gente, pues se necesita gente para la limpieza del área afectada. Para que el agua pueda ser potable, tiene que tener un pH entre 6.5 y 9.5. Además, debe ser limpia, pulcra, inodora, insípida y sin partículas que la hagan turbia. Además, debe tener minerales tales como el sodio, yodo y cloro en cantidades adecuadas. Las causas más comunes de la no potabilidad del agua son bacterias, virus, minerales en forma de partículas o disueltos, productos tóxicos, depósitos, partículas en suspensión, sustancias orgánicas y radiactividad. Si la fuente del agua es superficial, agua de un río o arroyo o de un lago, ya sea natural o artificial, la primera parte del tratamiento suele consistir en un stripping, que es pasar gas a través de líquidos de los compuestos volátiles. El metano y el etano son farmacológicamente inertes y pertenecen a un grupo de gases llamados asfixiantes simples. Esos gases pueden ser tolerados en altas concentraciones en el aire inspirado, pero cuando la concentración es lo bastante alta como para diluir o desplazar el oxígeno, causan la ausencia de oxígeno y asfixia. El metano es inodoro y por lo tanto difícil de detectar. Los hidrocarburos superiores al etano pueden considerarse dentro del grupo de los anestésicos generales, en esa lista de sustancias conocidas como depresores del sistema nervioso central. Los vapores de estos hidrocarburos producen una ligera irritación de la mucosa. La intensidad de la irritación aumenta de pentano a octano. En general, la toxicidad de los alcanos aumenta al hacerle mayor el número de carbonos de la molécula. Asimismo, los alcanos de cadena lineal son más tóxicos que los isómeros ramificados. Los hidrocarburos parafínicos líquidos son disolventes de grasas e irritantes primarios de la piel. El contacto repentino o prolongado con la piel la seca y la desengrasa, con resultado de irritación y dermatitis. El contacto directo de los hidrocarburos líquidos con el tejido pulmonar por aspiración produce pneumonitis química, edema pulmonar y hemorragia. La intoxicación crónica por N-hexano o mezclas que tengan N-hexano puede causar polineuropatía. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Son compuestos básicos de la química orgánica. Estos se suelen clasificar en hidrocarburos saturados, conocidos como alcanos de enlaces sencillos, y los hidrocarburos insaturados, conocidos como alquenos de dobles enlaces. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano, la cantidad de átomos de carbono. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. La densidad aumenta también cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las fuerzas intermoleculares, lo serán también las cohesiones intermoleculares, además que son insolubles en agua. Presentan una polaridad apolar, por lo tanto son insolubles en el agua y su densidad varía. Su punto de ebullición y fusión de los hidrocarburos depende también de la existencia o no de ramificaciones en las cadenas carbonadas, además de que son solubles en solventes orgánicos no polares. Su densidad aumenta de manera regular en relación al número de átomos de carbono de la cadena. Las interacciones intermoleculares entre los hidrocarburos y el agua es una interacción dipolo y dipolo inducido, que causa que los contaminantes no sean absorbidos por el río. Por lo tanto, la técnica que vamos a utilizar es el posicionamiento de una barrera para que el flujo de los hidrocarburos en el río se detenga, y unas mallas compuestas de moléculas no polares que solo absorben los hidrocarburos.
Nuestra reflexión sobre el impacto que tuvo ese problema en el ámbito ambiental y social fue que hay una posibilidad de que esta agua llegase al contacto humano o animal, que pueda producir diferentes enfermedades y consecuencias a largo plazo como irritación, dermatitis en la piel, neumonitis química, edema pulmonar y hemorragias, e incluso la asfixia. Además de otras consecuencias que se presentan en las partes del ecosistema que contengan contacto con esta zona. Tomando en cuenta todo lo anterior, se considera que el derecho al agua y un medio ambiente sano no fue respetado al momento de no tomar las medidas preventivas para que no sucediera esta contaminación. Se violó esta declaración. Entonces, el agua fue contaminada, causando posibles daños a las personas y sobre todo al ecosistema.